Hola amigos, buenas tardes, noches. Y bueno, lo prometido es deuda, estamos aquí nuevamente en esta nueva temporada de Luna Erótica, donde bueno, intentaremos aprender, intentaremos preguntar todas nuestras dudas y como de costumbre, que ya saben ustedes que en este programa tenemos esa costumbre, un invitado de lujo que nos da mucho gusto que haya aceptado apadrinar nuestra primera presentación de esta nueva temporada de Luna Erótica. El doctor Luis Amigo, un gran amigo, haciendo honor a su apellido, que es pedagogo, es psicólogo y es un hombre que puede disiparnos muchas dudas. Se los presento. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes acá, contigo, y bueno, que me hayan comprendido para este programa, ¿no? Ya eso es un honor ya. No. Así que adelante, todas las dudas que pueda disiparla y las que estén dentro de mis capacidades, pues adelante. Luis, ¿por qué no entramos en materia? Nuestro público hace un buen rato que no nos ve, entonces vale. Supongo que querrán entrar en materia y empecemos a trabajar sí. Y a disipar y a aprender todos juntos. Cuéntame, por favor, a mí me interesa muchísimo saber cuál es tu opinión acerca de la diferencia entre lo que pueda ser pornografía y pueda ser erotismo, que es de lo que hablamos en este programa. Cuando hablamos de erotismo tenemos que remontarnos a la mitología griega, al dios Eros, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que significa este dios en la mitología griega, en aquello que tiene que ver con todo los sentimientos, el amor, la sensibilidad. Bueno, estamos hablando de que hay bastante sinónimo entre erotismo y sensibilidad. Y en el caso de la pornografía, que también viene de esa mitología, nos habla entonces de porno como tal, que tiene que ver con aquellas prostitutas que servían en aquella sociedad griega, senadores, después también servía en la romana y viene desde hace mucho tiempo. O sea, vamos a hablar. Ahora, son dos cosas bastante, sin embargo, aparentemente son similares, pero son bastante diferentes. La diferencia radica fundamentalmente, cuando hablamos de erotismo, de la sensualidad que puede una persona tener, y en esa parte erótica nos habla de exponer sentimientos, exponer desde un punto de vista visual, sentimientos, miradas, belleza humana como tal, y que esto se ha trascendido la sociedad, es un elemento social, es un elemento cultural, y viene en cada cultura se refleja ese erotismo de diferente manera. Por lo tanto, no podemos decir que una cultura es mejor que otra o que se refleja más el erotismo en una cultura que en otra. Y bueno, cuando hablamos de pornografía, pues ya hay un sufijo, grafía, que nos habla entonces de todo un reflejo desde las pinturas de aquella época que reflejaban a los miembros expuestos, porque pornografía es exponer los miembros, exponer ya el acto sexual, el coito como tal. Y bueno, pues grafía, que significa ya tenerlo de manera gráfica. Ya sea primero fueron las pinturas, ¿no? Porque no existía la fotografía. Ya cuando aparece la fotografía, cuando ya aparece en el siglo XIX la fotografía como tal, pues entonces ya hay un desarrollo de la industria de la pornografía a finales del siglo XIX y principios del XX. Y bueno, pues esto mediados del XX, con las películas como tal, ya hablando ya de filmes como tal pornográficos, se desarrolla mucho más. Ahora, ¿qué sucede? Ahora con las redes sociales, el uso del internet, las nuevas tecnologías, pues ya la pornografía tiene un ambiente más comercial. Y bueno, vamos a ver que existen en redes sociales y existe ya en el internet las dos cosas. El erotismo, que son documentales, vistas, videos de manera erótica, y la pornografía. Y son dos cosas que tienen que ver con el amor aparentemente, pero no son iguales, no llegan a ser iguales. Entonces esa es la diferencia entre pornografía y erotismo. Estamos hablando que la pornografía se muestra ya el coito, se muestra el sexo, y en el erotismo no necesariamente hay que exponerlo, simplemente una mirada, una relación, una forma de portarse o de caminar,
Inclusive el erotismo se puede concebir como la cultura también del piropo. El piropo en América Latina, sobre todo en Cuba, bueno, donde vengo yo, es un arte, ¿no? Y que tiene trascendencia según un momento histórico que se viva. Entonces, bueno, el erotismo también tiene que ver con eso de piropear tanto al hombre, a la mujer, como también la mujer al hombre, de la galantería, que es muy importante, de todas las cosas bonitas que puede hacerse por una persona cuando uno tiene interés en esa persona, ¿no? Pero entonces tengo una pregunta. Con eso que tú nos estás explicando, y bueno, también para nuestro público, en este momento lo que a mí se me ocurre es que tendríamos que desvincular el erotismo de la genitalidad que tiene la pornografía. La genitalidad de la pornografía en sí, precisamente es eso, ¿no? Pues él es preparando, inclusive no es que sea negativa la pornografía. Claro, cuando estamos hablando de la pornografía infantil, indiscutiblemente que para mí sí es bastante negativa y bastante, pues no, burda, ¿no? Claro, pero en un adulto no. En un adulto no tiene que ser así, o sea, estamos hablando de filmes, de películas, pero sí de gente inclusive que son profesionales en lo que hacen como tal, pero que indiscutiblemente hay dos cosas diferentes. Estamos hablando de la pornografía, donde el erotismo no tiene por qué exponerse el acto sexual. Sí existe, puede exponerse el acto sexual de una manera muy erótica, pero sin exponer los miembros, sin exponer el momento del coito o un orgasmo. Sin embargo, en el caso de la pornografía, sí. Ahí se aparece todo completamente muy bien detallado, muy bien expuesto, muy bien inclusive ilustrado como tal y bien actuado, porque bueno, también son actores los de la pornografía, ¿no? Claro, todo esto lo que hace es pues preparar a las personas, ¿no? Cuando se usa, digamos que quien lo utilice no es negativo el erotismo. Pero ¿cuál es esa medida? No sé, se me ocurre esa pregunta. ¿Cuál es esa medida? ¿Cómo nuestro auditorio, la gente que nos escucha, puede saber cuál es esa medida? ¿Hay alguna medida? No, como no decir, medida. Vi 3 películas pornográficas, pero no 4. No hay. O no yo hay veo medida. una cada 15 días. No hay medida ninguna. Lo que pasa es que mientras no interrumpa el quehacer de la vida diaria de uno, por ejemplo, trabajar, atender a la familia, en el caso que tenga familia, o estudiar. Cuando tú llega un momento en que es más importante esto, que la vida diaria, sí es patológico, sí es un problema. Pero se puede vincular. Como cualquier adicción. Es una adicción, exactamente, una adicción. Pero bueno, inclusive estamos hablando el tiempo que se emplea en ver pornografía. Si te interrumpe el tiempo de hacer las quehaceres de la casa o de hacer tu trabajo, tus 8 horas de trabajo, lo que vayas a hacer, o la vida tuya diaria, y nada más que tu pensamiento esté en esto, pues sí, ya tenemos un problema ahí, ¿no? Yo creo que sí, es normal que todo el mundo vea pornografía en un momento determinado. No existe una medida, no existe una unidad de medida. Es como tampoco la masturbación tampoco tiene una unidad de medida. Hay quien se masturba 5 veces al día, hay quien se masturba una vez a la semana, hay quien se masturba una vez al año, hay quien no se masturba, y todo esto es normal. O sea, esto no vamos a verlo como aquel dogma de que era negativo o que es positivo. Todo esto viene con la misma sociedad, con el mismo desarrollo cultural de la sociedad. Y esto es legendario, esto lleva muchos años, esto no es nuevo, pero bueno, pues se crearon mitos, se crearon ciertas cosas bastante negativas, inclusive. La religión influyó mucho, también el tipo de religión. Y bueno, todo esto hizo que se viera y se inclusive la pornografía fuera negativa o el erotismo fuera negativo y se presentaba como pornografía de erotismo, cuando no era así, ¿no? Entonces hay que desvincular. Son dos cosas que sí, son cosas sexuales, son cosas de sentimientos, son cosas de pasión, son cosas también que estimulan el sexo, las dos, pero son dos cosas diferentes en cuanto a la parte gráfica, a la parte de exponer la imagen, ¿no? La imagen como Pero ahí me viene una pregunta. En este momento, lo que a mí se me ocurre, si alguien de nuestro auditorio nos está mirando, ¿qué pasa si yo tengo un hijo de 8, 9, 10 años y descubro que ve pornografía? ¿Cuál sería la actitud
correcta que tendría que tener un papá o una mamá Sí. ante una situación así, porque digo, si lo regañamos y a lo mejor satanizamos el asunto, podemos correr el riesgo de muchas cosas. No, inclusive no viendo pornografía, incluyendo, puede ver que el niño vea a sus padres haciendo el amor en un momento determinado, y eso es muy común, eso sucede muchas veces. El problema es Sí, sucede con mucha frecuencia. Sí, sucede con frecuencia. El problema es explicarle de una manera sencilla, de una manera científica, de dónde vino él, que son cosas muy íntimas de los seres humanos y que también a él le va a ocurrir en cierto momento. Ahora, tampoco satanizarla, ¿no? Y decir que esto es lo peor del mundo, castigarlo como se hacía antes. No. Yo creo que lo más importante es la confianza que el padre le dé al hijo y la explicación que le dé al hijo. Claro, para explicar estas cosas, pues el padre tiene que también tener un nivel cultural por lo menos medio. Ahí está el problema muchas veces, ¿no? Y vemos también en gente que tienen hasta nivel cultural alto, como también influye mucho ciertos principios, cierta Más bien herencia tabús, cultural, Ángela. tabús, que viene por toda una herencia familiar, histórica, que en la vida real eso lo que hace es negativo, ¿no? Y es bastante negativo a la formación de los hijos. Entonces, no se puede tampoco, hay que dialogar, hay que hablar con los hijos. ¿A qué edad puedes tú tomar a tu hijo y explicarle lo que es la pornografía? A lo mejor no sé si el erotismo, porque a lo mejor el erotismo ya es algo más complejo, Claro, ¿no? claro, pero mira, la educación sexual debe empezar en preescolar. La educación sexual en mi país empieza en preescolar. Porque no tiene por qué tocar los genitales de un niño cualquier persona. O así, realmente no tiene por qué hacerlo, ¿no? Entonces, ahí empieza lo que es la educación sexual. Ahora, cuando hablamos de la pornografía y cuando hablamos del erotismo y todo esto, Que está en todas partes. que está en todas partes, está en la propaganda, está inclusive en las promociones de muchos artículos de deportivos para ponerlos, para exhibir los cuerpos bien formados por cierto equipo deportivo, y te ponen en traje de baño a la chica y traje de baño al chico, ¿no? Pero y se ven, y eso es parte también de la parte erótica, ¿no? Para fomentar ese equipo. Tú tienes que explicarle, tienes que hablar con el alumno, pero inclusive en la escuela debe de trabajarse todo esto, desde muy pequeño, desde primaria, para que sepa entonces qué cosa es pornografía y qué cosa es erotismo. Y no es problema que sea negativo, sino también, te repito, el uso exagerado puede ser negativo. ¿Cuándo es el uso exagerado? Cuando interrumpe la vida diaria de un ser humano. No es negativo masturbarse, no es negativo la pornografía, no es negativo el erotismo. Ahora, hay que ver qué tipo de pornografía también. Hay varios tipos de pornografía. Ah, qué interesante, eso Hay me varios interesa tipos de mucho. pornografía. Está la pornografía esa dura donde se usan inclusive equipos electrónicos, eléctricos, juguetes sexuales, etcétera, exageradamente. Como muy gráfica. Exactamente, no solamente gráficos, equipos que pueden dañar, por ejemplo, el útero de una mujer, que puede dañar el pene de un hombre, y eso hay que explicar que no es correcto, ¿no? No es tan así. No es recomendable. Esa no es recomendable, ¿no? ¿Y a qué se atiene? Al uso también de estos equipos que se venden inclusive en tiendas, ¿no? Y que puede ser perjudicial para la vulva de la mujer, inclusive sí, y aumenta la lubricación, pero en un momento que son exagerados, ¿no? Y está la otra pornografía que yo le llamo blanda o suave, que es la pornografía aquella donde tiene un poco de erotismo, pero también ya tiene un momento del coito como tal, que sí es recomendable también, que es muy bueno verlo cuando uno quiere, cuando uno desea, pues tener esa experiencia, ¿no? Creo que también es una manera de educación. No se puede ver tampoco a la pareja que vea pornografía como negativa, porque verdaderamente estamos aprendiendo y siempre estamos aprendiendo. El hecho de que nadie es maestro de nadie. Hay una canción por ahí, recuerdo de un cantante que solo sé que el que menos sabe las cosas sabe mucho más que yo. Quiere decir que uno hay que ser humilde, pero uno siempre está aprendiendo. Entonces, el ver pornografía o el ver una película erótica no quiere decir que tu pareja te deje de amar, o ahora cuando ya le presenta más interés y todo el tiempo está viendo pornografía y deja de estar con esa persona o deja de tener relaciones con esa persona durante largo tiempo
ya ahí sí hay que ver qué está pasando, ya hay que analizarlo con un psicólogo, con un terapista de pareja, pero inclusive sirve y es positivo verlo como un aprendizaje para esa confianza que debe tener la pareja, para decir, mira, fíjate que a mí me gusta esto, me gustaría que tú hicieras esto, o que tú dejaras, o sea, eso es positivo. Bueno, es que se me ocurre, a mí no sé, eso es una pregunta, pero parte del erotismo y de una buena relación erótica es la comunicación. Claro. Porque si mi pareja tiene una fantasía sexual y no me la dice, muy probablemente va a haber una cierta frustración, Claro. pero ni siquiera esa persona sabe si yo estaría a gusto con eso o no lo estaría. La única manera de saberlo es comunicándose. Claro, por eso precisamente se recomienda a los jóvenes, a los adolescentes que inician su vida sexual el uso del condón. Primero para evitar las enfermedades venéreas que pueden, pero también esto va a surgir un tiempo bastante largo para establecer esa confianza y preguntarle qué te gustaría hacer o esa fantasía sexual, que no sea tampoco depravación sexual en un momento determinado que se sienta la persona herida. ¿En qué consiste eso? Esto es cuando se le exige a la persona pues también tener en cama a otra persona más, o inclusive hay gente que hasta con animales, ¿no? Entonces estamos hablando pero de cosas negativas. Pero si las dos personas les gusta, ¿eso es una depravación? No llega a ser depravación, pero puede existir problemas. Puede existir enojo, puede existir problemas por una tensión mayor a una u a otra. Entonces eso hay que evitarlo hasta cierto punto. A ver, cuando hay el consenso, sí. Pero a ver, te lo pregunto de manera concreta. Por ejemplo, yo he leído, he escuchado de los famosos grupos swingers. Sí. Y hay mucha gente que gusta de esa experiencia de intercambiar parejas, y yo pienso que eso no tiene nada de malo si a los dos les gusta, pero yo he visto mujeres que van y se involucran sobre todo mujeres, he oído eso, que se involucran en un grupo swinger porque el marido quiere ir, pero ellas se sienten mal. ¿Eso puede ser una depravación? Sí. Consiste en que a mí no me gusta y a mi pareja sí. Sí, estás obligando a una persona a hacer algo que no le gusta. Pero si a los dos les gusta, bueno, si viva la vida, no hay problema. Bueno, si a los dos les gusta y hay un consenso de los dos, ok, pero se pierde muchas veces la confianza. Okay. Ahí está la parte de lo que, si estamos logrando una confianza durante 1, 2, 3, 4, 5 años y hasta más, y muchas veces la confianza tampoco tiene límite de tiempo, puede aparecer en 6 meses o puede aparecer en 60 años. Claro. Entonces, se pierde un poco la confianza en este sentido, ¿no? Porque el pensamiento humano es muy amplio, muy fuerte, muy grande. El pensamiento vuela. Y siempre estamos pensando. Y cuando se trata de pareja o de tu pareja, no es que seas dueño de la pareja, pero tú te sientes que esa pareja, pues hubo una aceptación a lo que tú propusiste y ella lo aceptó y ella está de acuerdo también, y entonces también tú dices, bueno, vamos ahí empiezan a surgir pensamientos e ideas, y eso puede seguir así. Hay parejas que funcionan bien así toda la vida, y felicidades, no hay problema, muy libre. Esto se ve mucho cuando hay un desarrollo cultural muy grande. Eso te iba a decir, sí, no es lo mismo un alemán que un latino. Exactamente, cuando hablamos de un desarrollo cultural muy grande y hay una interculturalidad en países europeos, por ejemplo, sí puede ser, bueno, me voy de vacaciones. Y yo no le pregunto a mi mujer con quién estuvo o dejó de estar, qué hizo, qué debe de hacer. Si ella me dice lo que hizo, bueno, ya es otra cosa. Y la mujer también se va de vacaciones y se van los dos. Se toman un tiempo de 15 días, una semana, no hay mucho tiempo en un grupo para trabajar, hay que trabajar bastante, como para quedarse un mes, ¿no? Pero bueno, a lo mejor si eres alemán tienes más tiempo, pero aquí en América Latina no. Y entonces, pues sí, pero ya cuando hablamos de América Latina hay factores culturales, sociales, que median toda esta posibilidad, donde pueden haber, pues, el parte del machismo, que puede ocurrir cosas pues muy feas, y todavía no hemos llegado a ese nivel cultural de que me voy de vacaciones y de hecho a lo mejor te vas de vacaciones y te vas con tu familia y no pasó nada, o a lo mejor estás de vacaciones y pues sí, te encuentras una persona y entre esta parte erótica que puede surgir en una playa, en un lugar, sola, con una persona, es lo que dicen la gente, pues estoy una cana al aire, ¿no? O estoy con una persona, o un free.
o muchas cosas que se pueden decir en diferentes culturas, sí, puede pasar, ¿no? Pero pasó. Y fue un momento de disfrute, qué sé yo, muy bien, siempre y cuando se protejan, ¿no? Pues todas las enfermedades que pueden existir. Ahora, cuando ya esa persona es sistemáticamente, entonces hay que estar pasando algo en la pareja, ¿no? Hay que ver qué está pasando cuando es algo sistemático. Ok. Aprovechamos, Luis, para pedir a nuestro auditorio que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos hagan saber sus dudas, sus opiniones, que también nos interesan muchísimo. No me dejen solita, vamos a tener muchos invitados y a mí sí me gustaría saber qué es lo que ustedes quieren saber. Espero que podamos disipar muchas dudas, sobre todo cuando tenemos invitados de esta calidad. Evidentemente creo que tenemos que aprovechar el momento porque no se da todos los días. Perdón por haberte interrumpido, pero sí me interesa que nuestro público nos pregunte, nos haga saber cuál es su sentir. Yo creo que la parte más importante de todo programa es que haya intercambio, que haya protagonismo por parte de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, porque eso es lo que enriquece el programa, y es la pregunta, la respuesta y el debate el que enriquece como tal esta actividad, ¿no? Nosotros damos una opinión, puede concordar o no con ciertos elementos, con ciertas personas. Puede ser que estemos de acuerdo o no, pero pueden preguntar libremente, que es lo más importante, y a partir de ahí pues desarrollar un diálogo, un debate, y no es negativo, es positivo, puesto que bueno, las contradicciones generan desarrollo. Claro, incluso tú y yo podríamos no estar de acuerdo en algún momento, por supuesto, estamos claros en eso. Y eso es lo que enriquece, claro, al final de cuentas, el programa, siempre, y la experiencia con la gente. Pregúntenos, amigos, háganos saber sus dudas. Y bueno, estaba buenísima la plática. Continúa platicando esa parte, porque sí, fíjate que estamos entrando en un tema muy interesante. Al final de cuentas es muy interesante, porque no puedes tasar igual a todas las culturas. No, lo que aquí puede ser malísimo, ¿qué pasa si tú eres musulmán, no? Y entonces las reglas cambian, y el erotismo también cambia, supongo yo. Tuve una conversación con me acuerdo que con el cónsul de Irán, y recuerdo que le preguntaron, un periodista le preguntó que por qué era legal que un hombre tuviera varias mujeres. Entonces él nos da cifra estadística donde aproximadamente 2.1 mujer existe por un hombre. Y la respuesta que le da, bueno, vamos a dejar sin hijos, sin estar casada a esa mujer. Me acuerdo que el periodista era cómico, ¿no? Porque le preguntó entonces, bueno, ¿y si fuera al revés? Si fueran dos hombres por una mujer, dice, vamos a dejar sin hijo a ese hombre. No, claro. O sea, fíjense que hay cosas más interesantes, y tiene su lógica, y en su cultura de los países orientales árabes, es normal en esta cultura de lejano oriente o de cercano oriente, es una cosa muy normal que existan 2 o 3 mujeres para un hombre. Ahora, también me responde el cónsul, bueno, también depende de cómo va a mantener esas mujeres. Claro, porque creo que lo que marca la diferencia lo que marca la diferencia es si tú puedes mantener el poder adquisitivo, claro. Porque vas a mantener a 2 mujeres que van a ser madres de tus hijos. Claro. ¿Y cómo vas a mantener a tus hijos? Entonces, bueno, también ahí hay una parte que es interesante. Meramente mercantil, que no tiene nada que ver ni siquiera con los sentimientos. Pues fíjate que mucha gente tienen hijos porque no usan anticonceptivo, o por la religión, o por lo que sea, pero no piensa lo importante, o sea, la responsabilidad que se tiene tener hijos, ¿no? Porque no es tener por tenerlo. Ni son dinero nada más. No, es saber tenerlo. Claro. Y saber tenerlo es saber formarlo. Y eso lleva tiempo, lleva trabajo, lleva dedicación, y más que todo es un compromiso con esa personita, ¿no? Por eso te decía que en la formación de un niño hay que ver también esta parte de la sexualidad, ¿no? Y del sexo. Y ha traído mucho conflicto ahora con esto del cambio de sexo en los niños, los padres que claro, quieren, ese es todo un tema también. Es otro tema que tenemos que tocar, que es un tema bien complicado. Sí es bien complicado. Sí, es complicado porque hay a veces cosas que no se deben de hacer, no se debe. Y que sí, es verdad que si el niño quiere ser niña, pues perfecto.
Y si la niña quiere ser niño, perfecto, pero tampoco que los padres los obliguen a ser niña o a ser niño, ¿no? Y esto ocurre también, y ha ocurrido en algunas culturas latinoamericanas, inclusive mexicanas, de un cierto lugar por allá, por Oaxaca, donde obligan. De cuyo nombre no quiero acordarme. Exactamente, pero sí, tienen hasta carnaval y todo. Pero sí obligan al último niño, al último varón de la familia a que pues sea gay, ¿no? Obligado, aunque no quisiera, porque es el que va a atender a la familia, todo esto. Y esto es un problema cultural. ¿Te refieres a los mushes? Exactamente, entonces hay que ver todo esto. Claro, es algo cultural. Culturales que pues cada país, cada región tiene sus elementos culturales y hay que respetarlo. Por eso no se puede imponer una cultura sobre otra. Y eso fue uno de los problemas que tuvo la colonización, el descubrimiento de España, ¿no? No fue un encuentro entre dos culturas, fue una imposición de la cultura europea sobre la cultura precolombina que había aquí, sobre la cultura maya, azteca, por que allá. había una gran cultura, además. Sí, con un desarrollo inclusive hasta tecnológico. Lo que pasa es que, bueno, y también había elementos sexuales allí también. Si usted lee, correcto. Es interesante también esta parte, donde inclusive había niveles sociales para el sexo en esta cultura azteca, maya, zapoteca, mixteca. O sea, mije, todo esto que uno lo ha visto, lo ha estudiado y es muy interesante. Entonces, este tema del erotismo, este tema de la pornografía, es un tema, digo, que para nunca acabar porque se está todavía desarrollando, es dialéctico. Va cambiando con el tiempo, va cambiando con la tecnología, porque es interesante cómo la tecnología ha tenido que ver con la pornografía, le decía. ¿Con el erotismo también? Y claro, también indiscutiblemente que el erotismo, todo esto, porque ahora tenemos las redes sociales, la televisión, inclusive la radio. Y nos decía, bueno, hay programas de radio, telenovelas de radio que emiten, son eróticas. Y que el locutor emite ciertos elementos eróticos cuando te dice, se recuesta en la cama con su vestido rasgado y no sé qué, se está dando una idea, ¿no? De lo que cada cual se lleva su idea, ¿no? Y esto no viene de los años 40, de los años 30, del inicio de las novelas, del inicio de la radio, ¿no? Y todo esto, cada cual se va reflejando un pensamiento. Bueno, el otro día comentaba con un amigo, también vamos a hacer un programa acerca del erotismo en el cine, y casualmente platicaba con un amigo esa parte del erotismo, por ejemplo, en el cine de Buñuel. Y de repente ni siquiera lo captas de manera directa, pareciera que fuera algo incluso como de manera muy velada, puede ser, pero cuando alguien te lo hace ver y tú observas, dices, es verdad, esa escena es completamente erótica, sí. Y de hecho lo estás recibiendo, sí, pero sí, no de manera consciente. Yo recuerdo algunas películas italianas de Claudia Cardinale, Sofía Loren. Cargadas de erotismo. Cargadas de erotismo. Recuerdo El Monumento, una película hace muchos años, bastante cómica. Sin embargo, era todo un erotismo desde el inicio de la película hasta que termina la película. Sí, creo que en la película se citaba, no digo que no, sobre todo los hombres, ¿no? Porque, bueno, la verdad, pues tenía una carga erótica muy grande. Sin embargo, estamos hablando de películas años 60. Si vemos también cómo la cultura refleja la figura del hombre y la mujer en el erotismo, está cargada también de una cultura occidental. Fíjense bien que no veo propaganda de la Pantene o de cierto champú de una morena, de una africana, generalmente es una güera, una trigueña con un pelo lacio, en fin. Y esa misma promoción del champú, pues te está dando a ti ciertos elementos de erotismo, ¿no? Que tienes que tener un pelo sedoso, que tienes que tener un pelo así. Y esos son los elementos, los estereotipos que te va copiando la cultura occidental. Y ese erotismo se transforma también en los videos, se transforma en las películas y así se va formando esta parte de la parte erótica. Y si vamos a la parte pornográfica, también tiene que ver, y todo hace un desarrollo vertiginoso. Si usted ve las películas, por ejemplo, de francés Alain Delon, y ve las películas actuales de ciertos actores,
en cuanto al momento erótico, inclusive pornográfico, son diferentes, aunque expresan lo mismo. Ok, ¿y tú crees que eso se puede dar sin que la gente esté consciente? ¿Puede haber erotismo en el cine que tú percibes? Lo que fíjate, analizábamos un ejemplo, advierto que haremos un programa del cine de Buñuel, antes no vamos a desarrollarlo ahorita, pero hay una película muy famosa que se llama Nazarín, que es la historia de un sacerdote y 2 mujeres. Sí. Y yo he visto esa película 3 o 4 veces, y yo la veo en un contexto que no quiere decir que no te transmita sensaciones, pero entonces resulta que las 2 mujeres se enamoran del sacerdote. Y cuando tú ya estás consciente de que ese es el planteamiento de Buñuel, tú observas al sacerdote y dices, claro, pero es que ese hombre está cargado de sexualidad, pero ni sale desnudo, no está haciendo nada abiertamente erótico. Pero no, claro que el señor está cargado de erotismo y toda la película está cargada de erotismo. Eso puede ser el erotismo, o sea, nadie está teniendo relaciones sexuales, pero tú todo el tiempo estás pensando en que esos van a tener una relación sexual. Y si lo traslada al cine actual con las sombras no me acuerdo la película, de nombre, no sé cuánta, pues sí, esta película igual es lo mismo, ¿no? Pues te da un sentido erótico de lo que se hace con una chica o que quiere que la chica le haga. En fin, hay una carga erótica bastante que raya casi en la pornografía, pero no llega a esto como tal. O sea, es bastante erótica. Y el erotismo se expresa en cualquier momento, en cualquier película, erotismo está en la vida diaria. Erotismo está cuando estás en el trabajo y cuando alguien usa galantería contigo, sea hombre o sea mujer. Y la galantería puede ser educación, puede ser también puede ser y puede confundirse. Puede decir, bueno, parece que ella quiere conmigo, ¿no? Es una persona muy, digamos que muy atenta. Pero también cuando ya es algo sistemático, también hay erotismo en esa galantería, donde pues te hacen regalos, te ponen el café con una servilletica, con un corazoncito. También eso es erotismo. Erotismo es muchas cosas, erotismo es muy amplio, es mucho más grande, es mucho más amplio que la misma pornografía. Muchas veces decía mi profe, bueno, que la pornografía empieza por erotismo y termina con el coito, pero no tiene necesidad que llegar al coito de erotismo, pero la pornografía sí, y hay que exponerlo. Además es un tema, como tú dices, que es muy muy amplio. Sí. Y eso me lleva a hacerte un compromiso, Luis. Se nos termina el tiempo, pero tienes que volver a estar con nosotros para que nuestros amigos no se pierdan. Vamos a tener a Luis en diferentes ocasiones, si él nos lo permite, claro está, y si él acepta la invitación. Gracias. Y bueno, dejemos todas esas preguntas en el aire, Luis, para que nuestro auditorio piense y empiece a prepararse para próximos programas, porque esto se va a poner muy bueno. Y como lo que tú dices, el tema es amplísimo. Yo creo que a partir de lo que ellos pregunten se puede hacer otro programa. Entonces esa sería la idea, que hagan el programa, que con las preguntas que ellos vayan a hacer, las dudas, los comentarios, podemos hacer un programa y sacamos de dudas. Y también recuerden, amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Esto se va a poner buenísimo, se los garantizamos. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Gracias a ti y gracias al equipo que me invitaron acá. Y queda el compromiso, no es la última vez que vienes con nosotros, porque esto se queda buenísimo, se queda caliente. Aceptado el compromiso. Ok, muchísimas gracias, amigos. Despídete. Hasta luego y bueno, esperamos las preguntas de ustedes. Bueno, amigos, despedimos así el programa, no sin antes recordarles que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos hagan preguntas, que nos cuenten sus inquietudes y que no olviden estar con nosotros en la próxima emisión de Luna Erótica, los jueves a las 8 de la noche. Ustedes pueden vernos con nuestros diferentes invitados. Yo soy Ana Aceves y espero verlos en nuestra siguiente emisión de Luna Erótica. Aquí los esperamos.